Un saludo cordial a todos nuestros amigos de la clase política regional, los mismos que están prácticamente en afanes por culminar básicamente la confección de sus listas electorales. Estamos ya en la etapa en que pueden haber invitados o ciudadanos que se incorporan a las diferentes inscripciones políticas de los partidos que se están preparando para participar en esas elecciones regionales y locales. Un saludo cordial también a los otros componentes de nuestra clase política. Estamos hablando de la red de organizaciones sindicales populares, profesionales. Estamos hablando de nuestra intelectualidad cusqueña, de un sector especializado de la prensa. El día de hoy, sin duda, por favor, no quiero olvidarme saludar a la amplísima teleaudiencia de Poder y Desarrollo Regional en la ciudadanía cusqueña de las diferentes provincias de nuestra región, toda vez que este programa se repite a través de estaciones locales y radiales en provincias y sabemos que tenemos amplia sintonía ciudadana. Inicio mi participación con un análisis económico. En el mes de abril, nuestra economía, el Producto Bruto Interno del Perú, creció solo 2%, algo que había ocurrido hace 5 años atrás aproximadamente. El mes anterior, en marzo, habíamos crecido 4.9%. Y ahora sí va en serio el tema de la desaceleración de nuestra economía. Esto debido a que hay una combinación de aspectos de orden interno, tanto por el lado de las expectativas de los agentes económicos, como por la fuerte incertidumbre y crisis que vive y que observamos en el gobierno y la interacción política en nuestro país. En el escenario externo las cosas están mejorando. Estados Unidos sigue creciendo. Ya conocemos que la República Popular China ha reajustado su tasa de crecimiento, incluso ellos han planteado de 6%, están creciendo a 7%. Y Europa empieza a crecer. Por lo tanto, el sector externo no puede ser la causa básica de la desaceleración de nuestra economía, sino es interno lo que pasa acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando vemos a un gobierno que está fuertemente aislado de la población, el nivel de aprobación presidencial sigue cayendo. Cuando vemos a una clase política en pelea, en el interactuar político, cuando observamos que los empresarios están preocupados por no saber qué va a pasar en este país dada la incertidumbre y las peleas políticas, es obvio que no va a haber inversiones. Es obvio que las decisiones de producción de muchos agentes económicos van a entrar en incertidumbre. La última encuesta de expectativa empresarial, ¿qué es lo que señala? Que solo un 17% de empresarios estaría pensando aumentar su inversión. Un 10% de empresarios está pensando disminuir su inversión. Y un 73% de empresarios está señalando que se va a mantener o va a seguir manteniendo sus niveles de operación conocidos. Esto preocupa. En este escenario de problemas de expectativa empresarial, un gobierno con baja aprobación, una fuerte incertidumbre asociada a las peleas de los grupos políticos de nuestro país. Además, hay que, dado las cifras, señalar de que la capacidad de inversión en el Estado se está reduciendo. La intervención en algunas regiones por corrupción significa parar algunas obras. Todo esto, sin duda, es la mayor explicación de la desaceleración de nuestra economía. 2% de crecimiento en abril, cuando estábamos entre 4.9 y 4.8 en proyecciones para cada mes en nuestro país. Muchos dicen que en el segundo semestre ojalá que esto mejore. Eso es lo que se dice. En el segundo semestre vamos a tener
casi un país metido en elecciones, metido en el proceso electoral, donde lo más probable es de que en muchos gobiernos regionales haya segunda vuelta, porque hay fuerte dispersión de listas y hay candidaturas impresentables que no creo que ganen en primera vuelta con 30%. Y las segundas vueltas electorales en las regiones van a ser de un gran negociado político y básicamente la gente lo que va a hacer es ver contra quién vota. No por quién vota, sino contra quién vota. Y ese no es el mejor escenario para decir que en el segundo semestre la economía mejora. Para nada. Para nada. En el segundo semestre tenemos más peleas entre la oposición y el gobierno y tenemos más peleas en la lista electoral regional y local. Y ese no es el mejor ambiente para las inversiones. Ese no lo es. Se están debilitando las gestiones de los gobiernos regionales debido a que los presidentes corruptos, los vicepresidentes corruptos, y va a entrar gente prácticamente sin experiencia a los interinatos de los pocos meses que quedan para terminar estos mandatos, y eso se traduce sin duda en ineficacia e ineficiencia de gestión. Este año, por lo tanto, definitivamente es un año malo para la economía. Después de todo el proceso electoral esperamos tener recién un poco despejado, que es lo que tenemos al menos para 4 años en el nivel de gobierno regional y en los niveles locales. Eso se despejaría a partir del 5 de octubre o específicamente en noviembre, luego de las segundas vueltas que en muchas regiones seguramente se van a presentar. Frente a esta desaceleración, es correcto que el gobierno haya anunciado un paquete reactivador que tiene, como ya todos conocemos, algunas líneas de acción que básicamente van a lo siguiente. En primer lugar, a reducir los costos de transacción o los costos y el tiempo de ciertos trámites importantes que realizan los inversionistas para abrir oportunidades de exploración, para iniciar oportunidades de acondicionamiento, se puede decir, para iniciar procesos de inversión, especialmente estamos hablando del sector energético, estamos hablando del sector minero. Allí el tema de un conjunto de movimientos y personalidades enemigos de la inversión siguen allí actuando. Pero bueno, si se van a reducir costos, plazos, tiempos de la famosa tramitología para fines de inversión y especialmente en aspectos medioambientales, sin duda es una buena noticia, porque se trata un poco de despejar algunas barreras que impiden flujos de inversión que están listos para iniciar sus operaciones. El paquete también comprende la renegociación, se puede decir, de la deuda tributaria de una gran cantidad de deudores a la SUNAT que entre el año 1998 y 2005 han sido objeto de una política de capitalización de sus intereses, y esto prácticamente los ha llevado a niveles insostenibles de asunción de sus compromisos tributarios. Se habla de que hubo una norma en la SUNAT que duró de 1998 a 2005, donde el que no pagaba sus impuestos estaba sujeto a, naturalmente, el cobro de tasas de interés. No pagaba eso se capitalizaba. Son para esos sectores que hay una política especie de salvataje tributario para no solo lograr que el Estado recaude todo lo que puede con esos deudores, sino para viabilizar, al reducirles la deuda, las oportunidades de continuar en la actividad económica a algunos que todavía están operando y algunos otros que posiblemente pueden retornar a la conducción de sus pequeñas y microempresas. El resto de, se puede decir, empresarios o agentes económicos sujetos a tributación ya no están dentro de las reglas de juego de capitalizar tasa de interés. Y también en lo que significa el paquete de salvataje, ¿no?, está la revisión de algunos estándares laborales que en economía le denominamos barreras o rigideces laborales. El Perú es inmensamente un país con una red productiva en base a micro y pequeños empresarios.
Y curiosamente tenemos normas que son casi de estándares europeos, casi de estándares norteamericanos. Nadie duda que hay que tener la mejor legislación posible, pero que corresponda al nivel de fortaleza, al nivel de proyección de los agentes económicos. Nuestras pequeñas y medianas empresas en el Perú no son igual que las de Europa o Estados Unidos, para que tengan luego las mismas reglas de juego laborales. Esto impide que haya trabajo simplemente. Vamos a ver si la simplificación, en algunos casos la reducción de ciertos estándares en el sector laboral, ¿no?, permite aliviar la carga laboral que tiene nuestra inmensa cantidad de redes empresariales y, resuelto este tema, se espera que den empleo. Los resultados de cualquier paquete reactivador no son inmediatos, pero hay que resaltar de que lo que está haciendo el gobierno, estos días el Congreso debe aprobarlos, ¿no?, sí está en la orientación correcta cuando la economía de un país desacelera. En economía aceptamos la intervención del Estado cuando se enfría la economía, no para generar distorsiones, no para cambiar de modelo económico, sino para, en otras palabras, lograr que la caída sea menos fuerte, para, si se quiere decir, ¿no?, lograr un punto de inflexión en el proceso de caída que lleve en un plazo de un año o un año y medio a reactivar la economía, a retornar a las tasas de crecimiento que ya habíamos tenido en promedio para los últimos 8 o 10 años de 6 o 7%. Por lo tanto, en esa línea de iniciativa del gobierno, especialmente liderada por el ministro de Economía, Castilla, todos los agentes económicos están de acuerdo, todos los analistas económicos están de acuerdo, aun cuando hay un pequeño debate sobre el tema del salvataje tributario. Hoy se ha aclarado que son agentes, que son sujetos a impuesto, de quienes, en base a ciertas normas vigentes del 98 al 2005, ¿no?, han acumulado deudas hasta prácticamente dejar de tener capacidad de pago, y eso sin duda ha implicado que salgan de la conducción de sus empresas con la consecuente reducción de empleos, y es bueno extender allí una política que permita reactivarlos y devolverlos a la actividad económica y abrir por ese lado espacios de mayor demanda de trabajo. En el plano político, lo que hoy vivimos en el país es el fuerte debate asociado a la decisión del Congreso de acusar constitucionalmente al presidente Alan García y a algunos de sus ministros por un escándalo que conoció el país, lo vivió el país, el tema de los narcoindultos. Y aquí es bueno hacer ciertos comentarios analizando la conducta de los actores principales de este conflicto. Sin duda, todo el país ha visto, ha conocido en pleno gobierno aprista el tema de los narcoindultos. Otros temas también, el caso de los petroaudios. Recién de una determinada cantidad de mega comisiones de investigación o mega informes se ha tratado el primero, los narcoindultos. Es cierto que el Poder Judicial ha invalidado una parte de la investigación de esa mega comisión, pero no declarándolo inocente a Alan García, sino simplemente observando vicios procesales, en el sentido que el Poder Judicial señaló de que a Alan García la mega comisión debió citarle, indicándole de manera muy clara qué temas, qué observaciones debe absolver o respecto a qué temas u observaciones va a ser interrogado en el Congreso. Y dado que no ocurrió, el Poder Judicial dijo de que por ese vicio procesal todo lo que competa desde cierta fecha en ciertos temas en la investigación a Alan García no vale. De tal suerte que a mis amigos apristas hay que decirles de que no mientan en este debate. El Poder Judicial no ha absuelto a Alan García, el Poder Judicial no ha dicho que es mentira las acusaciones o que Alan García es inocente. Punto 1. Punto 2. En verdad, todo este escándalo de los narcoindultos, porque han habido indultos masivos a narcotraficantes y que hay fuerte indicio de que cobraban por cada narcotraficante indultado.
este hecho de corrupción en pleno gobierno aprista, desde el punto de vista de los autores directos de estos hechos de corrupción, vamos a estar de acuerdo que han sido los ministros y otros operadores asociados al INPE, por ejemplo. Y es cierto que Alan García es en lo fundamental responsable político de esos hechos de corrupción. Aun cuando la mea comisión ha demostrado de que está involucrado directamente Alan García con puño y letra, haciendo listas de narcotraficantes sujetos a indulto. Aún pese a ello, lo concreto es que Alan García es responsable político de ese hecho de corrupción. Y, según algunos analistas, le estarían judicializando su responsabilidad política. Y, sin duda, Alan García y los apristas han puesto el grito al cielo, siempre llevando un poco de confusión en el tema. Se dice que se le quiere inhabilitar como candidato. Alan García en las últimas encuestas ya está en 6 o 7%, habiendo bajado de más de 20%. Pero solo para dejar entender este tema, quisiera parangonear con el caso Fujimori. ¿Acaso a Fujimori también no le han judicializado su responsabilidad política? ¿Qué le han demostrado a Fujimori como autor directo de hechos imputables como delito, como crímenes? Ninguno. Y el APRA votó contra Fujimori en todos los informes, en todas las acusaciones que se sacó desde el Congreso y desde el gobierno. Y Fujimori, respecto a Alan García, no tiene comparación en términos de qué hizo por el Perú. Los peruanos nos acordamos qué hizo por el Perú Fujimori y por qué lo han sentenciado. Y también sabemos qué hizo por el Perú Alan García, y ahora lo quieren sentenciar o en todo caso investigar y luego inhabilitar o lo que venga en el proceso, si es que políticamente ha de ser factible. Si comparamos la injusticia que se ha cometido contra Fujimori, francamente, lo de Alan García no es comparable, porque visiblemente su primer gobierno ha sido destructor. Alan García destruyó el Perú en su primer gobierno. Y en el segundo gobierno, aun cuando conservadoramente mantuvo el modelo, tuvo mucha suerte, al menos en el contexto externo, para tener buenos precios y muy buenos mercados, con lo cual la economía creció. Pero el tema de la corrupción en los dos gobiernos del Partido Aprista no ha cambiado. No ha cambiado. No entiendo, muchos no entendemos por qué el tema de la corrupción es parte de la cultura. En los gobiernos apristas, no estoy diciendo en el Partido Aprista, en los gobiernos apristas, porque conozco a muchos apristas decentes, muy honestos, muy ejemplares, pero los dos gobiernos francamente corruptos. Entonces, mucha gente se pregunta, un Fujimori reconstructor y salvador del país, sentenciado vía la judicialización de su responsabilidad política, y un Alan García, semidestructor del país, en su primer gobierno destructor, y relativamente conservador en el segundo, pero en ambos corrupto, ahora quiere poner el grito al cielo y la gente al comparar dice, no pues. Y el APRA en este tema ya perdió, no por la supuesta venganza, no por la supuesta inhabilitación de su candidatura, que el gobierno y otros grupos supuestamente pretenden. Donde Alan García perdió esta batalla fue cuando el Poder Judicial anuló la investigación contra él en el Congreso. Todos hubiéramos querido ver a un Alan García procesado y defendiéndose, y que, asociado a los argumentos jurídicos, al sistema de probanza, ante el país demostrar que justamente le quieren hacer un daño político. Pero él no ha preferido eso, sino hacerse blindar por el Poder Judicial vía una observación procesal a la investigación que la mea comisión realizaba contra él. Porque una cosa es demostrar que uno es inocente con pruebas, con hechos, con lógica, con argumentos. Y otra cosa es evadir esa capacidad, esa posibilidad, para blindarse a través de una leguleyada que prácticamente han movido en el Poder Judicial. Se vienen otros informes de los petroaudios, de los colegios emblemáticos, entre otros,
en las que sí, ya no hay problema con el Poder Judicial. Ahí sí el Poder Judicial no ha señalado temas de blindaje o temas de observación a la investigación a Alan García. Siempre he dicho que al APRA se le viene la noche y se le está oscureciendo cada vez más. Hoy van a perder su último bastión, que es el gobierno regional en La Libertad. César Acuña va a ganar esa elección. Su mejor candidato para recuperar la alcaldía en Trujillo renunció al partido aprista. Y de manera muy hábil, ahora el partido aprista en muchas regiones no está yendo como APRA, se ha aliado con otros grupos para cambiar, al menos de, se puede decir, presentación o imagen electoral. En el caso concreto del Cusco están yendo como espiga, como Restauración Nacional. Pero aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona. Es bien fácil identificar dónde está el APRA y quiénes son. Yo, además, conversando con muchos amigos apristas, había adelantado una hipótesis. El APRA no solo está en desgracia, en los inicios de su desgracia. Mi hipótesis es de que el ciclo Alan García se agotó. El ciclo Alan García se agotó. Y en un momento en que Alan no ha renovado cuadros, si Alan García ya no va a ser candidato a la presidencia, va a ser un candidato de un dígito, no tienen otro nombre de alguien que pueda asumir el nuevo liderazgo en el APRA. Y esta hipótesis de que se acabó el ciclo político de Alan García en el APRA significa que van a tardar mucho en resurgir, en reinventarse, porque si algo está avanzando en la población peruana es empezar a tener memoria, empezar a hacer buenos recuerdos de las cosas que no nos han gustado, Por lo tanto, esta pataleta aprista y de Alan García en este tema no le hace bien. Es patético que quieren distraer la atención. Los problemas son bien concretos. Y sobre todo los hechos de corrupción del segundo gobierno aprista, la población ya sancionó. Ridículamente sacaron 4 congresistas, apenas lograron la valla para no perder inscripción electoral. ¿Por qué tendrían que mejorar ahora? Y si Alan García logró un segundo gobierno, no fue porque cual ave fénix salió de las cenizas. En este país nunca votamos por alguien, sino contra alguien. Alan García llegó a un segundo gobierno porque los peruanos votamos contra Humala, contra el chavismo de Humala, que era la amenaza del 2006. De tal suerte que tampoco en la historia política, ni los historiadores, ni los amigos apristas podrían decir de que hemos elegido a un Alan García renovado, a un Alan García que era la salvación o la alternativa para el progreso, para el destino del Perú. No, votamos contra Humala y se benefició a Alan García. Como que el 2011 el Perú votó contra Keiko, no por Humala, sino contra Keiko Fujimori. Y es lo que va a ocurrir también en estas elecciones, especialmente regionales. Si es que va a haber segunda vuelta, al menos en el Cusco, los cusqueños tenemos que decidir contra quién votamos entre los dos finalistas. Y alguien se beneficiará por esa vía. Sin duda, un elemento más de nuestra pobreza y crisis de la democracia. En medio de ausencia de alternativas, no queda otro que buscar el mal menor. Y en ese escenario no votamos por alguien, sino contra alguien. Sin duda, así no es la democracia. Quiero terminar mi intervención, porque ya viene mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, con unas interesantes entrevistas con algunos líderes políticos regionales. Quiero hacer un pequeño recuento de algunas novedades que hay en nuestra política y en este proceso electoral, se puede decir, hacia el 5 de octubre, de elecciones regionales y locales. Han habido grandes sorpresas en este proceso. Primero, el APRA realiza una alianza electoral con Restauración Nacional. Y de esa alianza sale el líder natural de Restauración Nacional,
el profesor y abogado Alipio Ramos. Y ahora él es el candidato del fujimorismo, de Fuerza Popular. Muchos militantes apristas no les ha gustado tampoco esa alianza y han prácticamente dado un paso atrás en su inicial entusiasmo que tenían de debutar como partido aprista en este proceso. Luego sabemos de que prácticamente se ha liquidado a un candidato al gobierno regional, que es Julián Inca Roca, por las informaciones que existen de lavado de activos por parte de su señora madre, cuyos ingresos jamás podría justificar las casas y los carros que pareciera que ya están incautados por el Poder Judicial. Las listas de Inca Roca, por lo tanto, se están disolviendo, porque yo no sé quién quiere ir con ese candidato. Si es cierto toda la información que conocemos, lo que habría hecho Inca Roca es casi igual que Toledo, solo que Toledo embarró a su suegra. En el caso de Inca Roca lo hizo con su señora madre. Y esas cosas, en el terreno humano y personal, solo en ese terreno para empezar, son impresentables. Y en el terreno político, inaceptables simplemente. Inaceptables simplemente. Una última sorpresa es de que, dada cierta información, Lucho Flores, nuestro actual alcalde de la Municipalidad Provincial, no va a ir como Cusco Lindo, que tiene inscripción. Habría hecho una alianza con Somos Perú para candidatear a la reelección. Se dice que Somos Perú no presentaría lista regional, y sería una de las condiciones que ha puesto Lucho Flores. Sin duda, yo no sé qué candidato presentaría Somos Perú para que nuestro alcalde, Lucho Flores, esté en su campaña llevando una carga prácticamente con candidaturas desconocidas o impresentables que podrían ocurrir si Somos Perú presentaba lista regional. Hay ese tipo de novedades y sorpresas en nuestra política. Vamos a empezar a hablar directamente ya con algunos líderes, con algunos actores de este proceso. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, hoy día el doctor Osvaldo Luizar, líder del Frente Inca Amazónico, si no me equivoco, FIA, quien básicamente labora en Juliaca como rector en un proceso de intervención que había en una universidad privada. Obviamente es congresista muy conocido en nuestra región, pero posiblemente vamos a tener novedades en una interesante entrevista que estará a cargo de mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. Con esto anuncio una brevísima pausa en nuestro programa para luego retornar con la entrevista anunciada aquí en Poder y Desarrollo Regional. Pausa y volvemos. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo. Seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Los saluda Vladimiro Guevara Candia y como siempre el saludo a toda la región del Cusco a través de los diferentes medios televisivos y radiales en la región del Cusco. Nuestro agradecimiento, como siempre, a todos los gerentes propietarios y acá al gerente de la Corporación Multimedia del Diario El Cusco por cedernos este espacio y a partir de este espacio poder llegar a toda la región del Cusco. Estamos, como ya lo había anunciado Carlos Dávila, con el doctor Osvaldo Luizar, actual presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Juliaca, de Puno, excongresista de la República por Unión por el Perú, docente universitario de nuestra tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco, doctor en física y además amigo del programa, colega de Carlos Dávila, colega de la facultad, también de nuestra carrera de físico-matemáticas. Osvaldo, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Te hemos invitado para justamente hablar de un tema político porque sabemos de tu candidatura por el partido Fuerza Inca Amazónica, entiendo, y que seguramente ya se están organizando y hay un trabajo político. Bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Sí, y gracias a Vladimiro y bueno, el petete, nuestro amigo Carlos Dávila, siempre con los puyazos en el camino, ¿no? O sea, nos deja acá una bombita, está en una comisión interventora. Es rector, no soy rector, soy presidente de una comisión organizadora, subrayado con negrita, que es muy distinto a interventora, reorganizadora, ¿no? O disuélvase, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, no. Por un tema de principio, ¿no? Hemos recibido un encargo, lo estamos haciendo, bueno, levantando algo que era imposible allá, pero indiscutiblemente involucrados en los temas académicos, allá, aquí en el tema político, cosas que se tienen que cumplir. Hay una fuerte, digamos, un fuerte sector que nos ha pedido participar en este proceso y estamos trabajando ello, articulando esfuerzos en diferentes partes de la región y aprovechar también, igual que tú, un saludo a todos nuestros paisanos de toda la región, a todos los llactamasis, entendiendo que por la tierra nuestra, no solamente el Cusco, digamos, yo soy cusqueño de nacimiento, formado, estudié aquí en el glorioso Colegio Nacional de Ciencias, de ahí salí a estudiar a Moscú, ¿no? Regresé, me incorporé a la docencia, después hice el doctorado en Santiago de Chile y participé de un trabajo de investigación con investigadores interesantes, por decirlo menos, por ejemplo con Jean-Michel Bosquet, que ha sido director de la Agencia Espacial Francesa, vale decir de la NASA de Francia, con publicaciones junto a él, trabajando de la mano, evaluando data satelital juntos y produciendo, y también junto a Mikhail Kabrashkin, director o subdirector de la Agencia Espacial Rusa, del IKI, del Instituto de Investigaciones Cósmicas Espaciales, Instituto Kosmichek Isslebani, que es el par pues, de la NASA, ¿no? Para los rusos, con publicaciones junto a él también y con otra gente, pero siempre vinculados a la actividad política también. Por eso ¿no? que regresas y de la docencia universitaria pasas al Congreso de la República con el partido Unión por el Perú, incluso siendo candidato para la presidencia. Ollanta Humala Tazo, actual presidente de la República. Sí, Ollanta también fue con Unión por el Perú, o sea, Ollanta no fue con lado porque... En la época cuando Hugo González Ayán es presidente regional, ¿no? Antes de que Hugo González sea presidente regional. Ah, claro, las elecciones presidenciales son antes, ¿no? Sí, las presidenciales fueron antes y después de medio año más o menos son las elecciones regionales. O sea, pero desde luego involucrado siempre en política regional, en la política nacional. Yo creo que nacional. ese es un tema, bueno, que involucra a muchas personas, ya sean
académicos, ¿no? Sean personas que se dedican a una actividad económica, a una actividad social. El quehacer político también va de la mano, ¿no? Y en todas partes, te comento, por ejemplo, gente que fue ministro de Estado en Chile, en el gobierno de la concertación, físicos, ¿no? Entonces, físicos de nombre, de talla, de Teitelmann, con, bueno, descendencia alemana y también, por un lado, por otro lado, raíces netas chilenas, que llegó a ser ministro de Estado y un doctor, o sea, bastante conocido y reconocido por el ámbito académico y también metido en el ámbito político. Y ejemplos de eso tenemos no solamente en Latinoamérica, tenemos en Francia, en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un bichito que a todo el mundo le pica en un momento y siempre que haya esa vocación de servicio, pues en buena hora, ¿no? En buena hora porque nosotros tenemos una forma de ver el quehacer político-social distinta a la que tienen los políticos tradicionales, ¿no? Vemos un poco más fríos, más técnicos, más racionales, ¿no? Que otras personas, donde prima de repente el tema estrictamente político. ¿Qué lo anima ahora a Osvaldo, Luisa? Porque ya dentro de los círculos políticos de corriente opinión sabemos que Osvaldo Luizar va a participar como candidato a la presidencia regional del Cusco por el partido Movimiento Regional FIA. ¿Qué lo anima a Osvaldo para participar en claro, hay que llegar a la etapa de la inscripción y pasar esa etapa. O sea, todavía Osvaldo no es candidato, digamos. No hay ningún candidato en el momento porque nadie está inscrito. Pero a nivel de las elecciones internas, de hecho, digamos, en todos los partidos. ¿O no ha habido elecciones internas? Sí, ha habido elecciones internas el 8 de junio, 8 de junio de este mes. Entonces, sí, indiscutiblemente, pero hay que convertirse. Pues el tema, tú que eres matemático sabes que lo virtual es una cosa y lo real es otra cosa, ¿sí o no? El tema de las posibilidades que se harán realidad muy probablemente son unas, y el tema de las realidades. O sea, por tus elecciones internas en el FIA ya eres candidato. De hecho, digamos, hay que, para formalmente ante la ley, uno es candidato cuando realiza la inscripción formalmente, ¿no? Y esta se tramita de manera positiva. Y eso es para todos. Entonces hay que hablar de esa manera para también, de repente no así, ¿qué pasó? Estaba hablando con algo que no eres, ¿no? Bien, pero sí, indiscutiblemente la candidatura en el FIA sí ha sido levantada, ha sido votada y todo ello, igual que para todas nuestras provincias. Hay mucha gente interesante que se ha sumado a nuestro proyecto. Una persona muy querida, muy reconocida en Quillabamba, en la convención, Wilfredo Aragón. Y los televidentes, dos veces ya se ha quedado en la puerta del horno. Y los televidentes que están viendo lo conocen. Y se ha quedado, como tú dices, ya prácticamente, ya casi electo, porque habían sectores o distritos que de repente no terminaban votando con él, porque él era conocido más en la parte de... Ojo, y en Santana siempre ha ganado. Siempre ha ganado Wilfredo Aragón, en la capital. Y en algunos distritos mayoritarios, de repente no se preocupó por hacer, digamos, la presencia que ahora sí la tiene, y la tiene con nuestro movimiento, tipo Pichari, Quimbiri, Echarati, ¿no? Que son los distritos más grandes en población votante. Y ahora sí hay esa gente que se ha sumado y está respaldando la candidatura. Antes de hablar del tema provincial, Osvaldo, entiendo entonces que a nivel de elecciones internas, Osvaldo Luizar es precandidato o candidato para el gobierno regional por el FIA. ¿Quiénes te acompañan? Porque, ojo, se supone que en esas elecciones internas también ya se ha elegido a los consejeros regionales, que son número 16. ¿Quiénes te están acompañando? Claro, está, bueno, también vicepresidente, ¿no? Claro, y vicepresidente. Ya que están acá llegando no solamente, a Canchis, Quispicanchis, no sé, ¿En el Cusco quién te acompaña? ¿En el Cusco, vicepresidente? El vicepresidente regional es de la convención, es el profesor Carlos Dargin, que lo conocen, que ya fue consejero. De UPP también. Y que tuvo una posición, bastante crítica en ese tema escandaloso de JIS. Entonces Cusco lo conoce y la convención lo conoce. En el caso de nuestra consejera por el Cusco es Jenny Dongo,
No, es una abogada destacada aquí en Cusco. Entonces, bueno, hay que poner en conocimiento de estas personas, que son muchas personas que te digo, profesionales que han tenido una labor interesante, son capaces, son gestores interesantes y que no han tenido la oportunidad de hacer gestión pública porque los partidos piden una cuota, entre comillas, su inversión, entre comillas, ¿no es cierto?, que después a la larga se convierte en la razón para que se cometan actos de corrupción, porque esa persona va a recuperar, entre comillas, su inversión. Nosotros no, entonces hemos buscado... Pero Osvaldo, una cosa cierta que noto en lo que me das a conocer, ojo, de que lamentablemente, yo diría el 100% de los partidos, agrupaciones políticas, no tienen compuestas al 100% sus listas. Y ojo, tienen el libro de actas en blanco para poner el nombre un día antes de las inscripciones, que es hasta el 7 de julio. Ojo, eso no es un problema solamente del FIA, es un problema de todos los partidos y agrupaciones políticas. Tú estás hablando del 100% y diciendo que el FIA está ahí. Hay un tema, ¿no es cierto?, de que una vez que se han procesado las elecciones, uno ingresa, por ejemplo, todos los partidos hay, uno ingresa al simulador y revisa si los candidatos cumplen o no con las exigencias que marca la ley, que estipula la ley, y en función al cumplimiento o no se hacen las correcciones, y que también tiene su procedimiento, y tú puedes invitar, los partidos pueden invitar hasta un 20% del total de candidatos. Claro. Entonces son mecanismos que cada partido va asumiendo y al momento de inscribir la lista seguramente va a hacer su declaración conforme a ley, porque ahora la norma es mucho más rigurosa, te digo. Sí, el jurado está trabajando drásticamente. Por ejemplo, estamos viendo nosotros una reunión donde la representante del Jurado Nacional de Elecciones está ahí, y la representante del Jurado Nacional de Elecciones está permanentemente visitándonos y verificando la labor que hacemos. Y eso es bueno para nosotros, porque tenemos una garantía de gente que está verificando. De alguna manera se institucionaliza también las organizaciones, los movimientos, ¿no? Que nuestra labor, nuestros procesos, nuestra selección, o sea, se están realizando con arreglo a ley. Nosotros no teníamos nada que temer ni ocultar, más bien mostrarlo claramente y abiertamente. Eso es bueno porque logramos institucionalizar y evitar de que se lleguen esas cosas que cuestionamos nosotros de todo punto de vista, ¿no? De que se compren candidaturas, ¿no? Se compren cargos, que a la larga van a derivar en actos de corrupción, ¿no? Sí, pues lamentablemente estamos viendo ejemplos patéticos. Lamentablemente tenemos un presidente regional en la cárcel, Hugo González Ayán, de UPP. Y, ojo, el último presidente regional vacado también por temas de corrupción. Y, ojo, se vienen procesos que ya la Fiscalía Anticorrupción está investigando en temas de malversación, peculado, del presidente Jorge Acurio Tito. Ojo, o sea, yo creo que recién se le viene el proceso judicial, recién se le viene, ojo, incluso el tema de Calca podría pasar que finalmente le incrementen pena y vaya también al penal de Quencoro. Ojo, lamentablemente, y no es un tema solamente de la región del Cusco, Pasco, Loreto, Cajamarca, Ancas, el mismo Arequipa. Y esto puede significar una especie de justificación para el Ejecutivo, políticamente, quite la autonomía, ya sea financiera, económica, a los gobiernos regionales, que muchas veces, en algunos casos, tienen la suerte de tener ingresos majestuosos por los temas derivados del canon. Osvaldo, tú has mencionado el tema de Calca y yo quiero aprovechar. Por ejemplo, en Calca nosotros como movimiento no vamos a presentar candidato provincial. ¿Y por qué? Porque la gente que respalda nuestro movimiento, que ha estado prácticamente inmersa en una labor de fiscalización, de control a la autoridad edil provincial, nos ha hecho. Lamentablemente el jurado ha avalado una situación que estaba sancionada en el Poder Judicial, ¿no? Y ha permitido que la autoridad cuestionada regrese, ejerza y ahora sea nuevamente candidata. Y toda nuestra labor se va a entender, dicen los compañeros, como una labor de interés político solo para participar en un proceso electoral. ¿A qué conclusión hemos llegado? Para que no se dé ese malentendido,
nosotros decidimos no participar. Porque nuestra gente, que es gente reconocida y tiene presencia y ascendencia en los frentes de defensa, en los medios de prensa, para no ir dando nombres. Bueno, dicen, si nosotros vamos como candidatos ahora, dirán, todo lo que han hecho ha sido solo con el único propósito de ser autoridades y no por haber confrontado los actos de corrupción, las denuncias. Fíjate, pero hemos asumido, entonces nosotros iremos con nuestro candidato a la consejería, porque si no, no tendríamos lista completa. ¿Ah? Y en algunos distritos donde sí se ha quedado que el tema se maneja aparte, ¿no? Es que al tema provincial. las secuelas de la corrupción. Esa es la secuela, o sea, y lamentablemente hay fuerzas que se prestan pues a apoyar candidaturas totalmente cuestionadas desde todo punto de vista. O sea, los eligen. Con sentencias, o sea, en medio camino, ya no digamos con acusación, porque es una sentencia que, como tú dices, a la larga de repente hasta termina incrementándose la pena. ¿Y cómo queda esa población? Bueno, pero un caso, ahí los responsables tendrán que un afrontar ejemplo su es el tema del gobierno actuación regional actual, ¿no? O sea, el tema de corrupción, si bien es cierto, ya simplemente agarran al presidente regional, lo vacan, se retira del gobierno regional, asume un vicepresidente que tenía conflicto con el presidente regional vacado, y ahora se tiene problemas de presupuesto, problema de transferencia de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas hacia el gobierno regional. Uno podría pensar, bueno, como Jorge Acurio Tito, que le ponía toda la plataforma, no solamente al presidente Ollanta, sino a Nadine Heredia para una hipotética postulación a la presidencia nacional, ahora simplemente lo que han hecho en Lima es una decisión pues lamentablemente de las altas esferas, decir, oye, como no es presidente regional de confianza, simplemente ciérrele el caño, y los problemas que estamos pasando en la actualidad en la provincia del Cusco, en las diferentes provincias, colegios que han sido desatados, Osvaldo, han sido desatados y que lamentablemente los estudiantes están estudiando a la intemperie, centros de salud abandonados, obras donde se han puesto primera piedra, y ahora supuestamente el presidente actual, que solamente sirve para quejarse y quejarse, dice que no hay presupuesto. ¿Y dónde está la capacidad de gestión de este presidente regional? Entendemos, quiero pensar de que hemos tenido mala suerte desde Carlos Cuaresma, porque me hace recordar una obra importante, pues un mirador que hizo para el aeropuerto del Cusco, porque no hay, ¿para qué sirvió ese mirador? Supuestamente para hacer desfiles, ¿con qué criterio? Una vía de alto tránsito que es la vía expresa, y ahora Hugo González Ayán también, que cae en temas de corrupción, y que su vicepresidente, su gerente de infraestructura están actualmente purgando cárcel. Y ojo, si bien es cierto lo de Jorge Acurio Tito, vienen cosas más. Esta desviación de fondos que supuestamente están denunciando el Consejo Regional a través de Procusco, a través también de que no se han pagado a muchos proveedores y que simplemente ni siquiera existen hojas de requerimiento de todos estos bienes que han ingresado supuestamente al gobierno regional. Corrupción, corrupción y corrupción. Desde el FIA, Osvaldo Luisa, ¿qué plantea por este tema? Porque lamentablemente, ojo, adicionalmente de encuestas nacionales, encuestas regionales que se han publicado en la región, aparece como el principal problema de la región, Osvaldo, el tema de la corrupción. Es el tema de la corrupción. Es el tema de la corrupción. ¿Cuál es el planteamiento desde el FIA? Y nosotros, o sea, no solamente es Cusco, es Ancash, es Pasco, es Cajamarca, es Tumbes, Loreto. O sea, mismo Arequipa está en mis temas de... Bueno, en el caso mío, con una posición clara, o sea, la corrupción, el tema de Marina Siqueiros, mi actuación que terminó hasta una denuncia propia por la señora Marina Siqueiros por solo demandar de que el jurado electoral, en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones, actúe de manera correcta, de acuerdo a la ley. Terminé denunciando a la Comisión de Ética, pero finalmente se logró de que se dispongan las acciones de acuerdo a ley, ¿no? Si había que vacarla, pues se vacó. En el tema de haber conformado la única comisión investigadora a un gobierno regional, hasta ahora, mira, el tema de Ancash no se ha podido conformar en el Congreso una comisión investigadora. En la gestión mía, como parlamentario, logré que se conforme una comisión investigadora y que cuyos actuados al gobierno regional de Hugo González Ayán, ¿no?, en el tema JIS, han derivado y han servido justamente para que en el Poder Judicial se determinen responsabilidades. O sea, ya no decimos, o sea, yo voy a hacer, no, yo ya hice, ¿no?
En el tema de la comisión investigadora que presidí y que sufrí amenazas, chantajes, atentados de todo tipo, que en ese momento uno no tenía que estar quejándose, tenía que seguir adelante, ni hablar. Pero un ministro, ese entonces, de un sector muy importante que no podía explicar de dónde venían los recursos que estaban en sus cuentas. Y que dijo, no voy acá, no renuncio, no, pero logramos sacarlo del ministerio. Y el señor terminó viajando a Estados Unidos y el señor que ahora es alcalde en Magdalena, pues el señor Allison, y después involucrado. O sea, hemos pasado por todas esas cosas, pero no solamente ahora, ¿qué vamos a...? Exactamente. Entonces, nos hemos fajado. En el caso de Juliaca, haber logrado no esperar a que la Contraloría encuentras indicios de un ilícito, denuncia, ten la valentía de denunciar, porque fácil uno puede dar la vuelta por la Contraloría, que hagamos después de una auditoría que se haga un examen especial, de ahí recién al Ministerio Público. No, señor, si tú encuentras evidencias de un ilícito, pon el conocimiento del Ministerio Público. Eso hemos hecho. Producto de ello, hace unos días un bombazo a nuestra asesora legal, un dinamitazo que ha sido noticia a nivel nacional. Pero son gajes del oficio, ¿no? O sea, porque, ojo, entonces, este tema de corrupción va a ser un tema de debate no solamente regional, va a ser un tema de debate nacional. Ollantaytamala ha ofrecido, incluso con la bandera, que va a ser el encargado de impulsar el tema de la anticorrupción, pero a la semana su hermano negociando los temas de pesca con Rusia, los temas de informática también con Rusia, teniendo su propia empresa, etcétera, etcétera. Creo que tienen que nacer propuestas desde el gobierno regional, pero con decisión firme, decisión política. Si bien es cierto, los gobiernos regionales son autónomos, pero también desde el Consejo Regional se pueden impulsar, digamos, temas para perseguir. ¿Qué pasa si Osvaldo Luizar es presidente regional y a la semana su gerente o su gerente de desarrollo económico ha metido dedo? ¿Cuál va a ser la política? Lo denuncio, en el acto lo denuncio. Y hay una cuestión, tenemos que fortalecer, fíjense, el primer responsable de la gestión de control y de fiscalización es el titular de pliego. De él depende todo lo que es el control interno, no la Procuraduría solamente, no el que vaya a defender ya los casos, sino evitar de que hayan los actos de corrupción. O sea, hay que fortalecer ¿con qué? Con que se conformen las directivas de control interno, con que se designe al personal en todos los pliegos adscritos al gobierno regional. En todos, porque no solamente es un gobierno regional, hay muchas direcciones. Todas las transferencias. Y en cada dirección tiene que haber este órgano de control interno, pero un órgano de control interno, ¿no es cierto? Con presupuesto. Con presupuesto, con personal, con recursos y también con gente clara de no poner traba a la gestión, solamente que hagan la cosa correcta, ¿no? Y con un corta uñas a la mano, ¿no? Entonces, sí, va a ser bien difícil. Yo creo que aquí o el titular toma riendas en el asunto o deja que las cosas pasen como han venido pasando. Y ese es el compromiso del FIA. El compromiso del FIA es cortar los dedos o las manos a las personas que estén ahí actuando de manera, sí, pero indebida. Lamentablemente, si nosotros hacemos un análisis de los candidatos, precandidatos de los diferentes partidos políticos, lamentablemente ningún partido se libra, ¿no? Por ejemplo, en el FIA tienes exalcaldes que tienen procesos judiciales. Yo no los voy a sancionar, desde luego no voy a decir, porque tienen un proceso judicial ya es delincuente, ¿no? Simplemente tienen procesos judiciales. El caso de Helio Pro, por ejemplo, el tema incluso de Cabrera, de Quello 1. Desde luego que porque tiene proceso no está penado, ¿no? O sea, simplemente pueden ser simplemente denuncias, pues, políticas, etcétera, etcétera. Ojo, eso está pasando en todas las agrupaciones, como le pasa a Julián Carroca, con Olivera, ya roto Palito, su alcalde de San Sebastián, que era candidato, Benicio Ríos también con los problemas, Carlos Cuaresma, que se ha salvado de un pelito de los procesos que le seguían desde Santiago, desde el gobierno regional. Osvaldo, lamentablemente, sí, pues... ha hecho alusión, digamos, a algunos de los candidatos. Nosotros sí hemos convocado muchas fuerzas. En el caso de la convención tenemos buena parte de lo que es el FRI y renovación convencional. Antes hablamos de Bufeo Alagón.
Helio y Cabrera vienen por el lado del FRI, que tenían su movimiento, se han sumado. En Paruro tenemos Jaili Paruro, o sea, gente muy buena. Algunos acá les... Aquí en el Cusco, Leonardo Chile. Leonardo Chile. En Sicuani tenemos a Lucho Mamani, Lucho o sea, Mamani. que ha confrontado abiertamente a una gestión cuestionada por todos lados. Sí, sí, somos testigos. O sea, Lucho a través de Radio Pachatuzán. En el caso de las dos personas que tú has mencionado, como tú dices, no hay un tema de sentencia, ¿no? Sí, sí, no sé, no lo puedo decir que... Y es más, yo creo que las explicaciones que ha dado al supuesto ilícito, digamos, del señor Helio Pro, han sido totalmente razonables. Y producto de ello es de que la gente de su distrito lo quiere, pues. Y no cree, digamos, porque también hay en estos momentos, ¿no es cierto?, un nivel de guerra social que se aprovecha, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la convención empezó hace mucho tiempo. Por ejemplo, oiga usted, el señor Helio está denunciado así. ¿Por qué está denunciado? Porque contrató a un familiar. ¿Y quién contrató al familiar? Contrató la gestión que le precedía. Y que hubo entonces, ¿de qué estamos aquí? Bueno, pues hay cosas que esas personas tienen que pedir. Yo no soy defensor de nadie, ni meto las manos por nadie, ¿correcto? Pero hay una realidad y la gente conoce a sus representantes. Ellos, los FI han tomado su decisión, les hemos hecho las invocaciones, todo. Pero la realidad es esa. Y buscamos nosotros indiscutiblemente de convocar a gente sana, gente honesta y bueno, eso es lo que estamos construyendo. Me hace recordar a Hugo González Sayán cuando decía: yo lo he visto a gallegos rezar a la Virgen del Carmen. Yo no pensé que iba a ser así, lamentablemente, como tú dices, no podemos meter la mano al fuego por personas, por nadie, lamentablemente. Osvaldo, el programa pues, dura 1 hora, ya estamos cerrando el programa. Osvaldito, simplemente, estás de presidente de la comisión organizadora en la Universidad de Juliaca. Según cronograma, el jurado, según normatividad de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿cuándo tendrías que renunciar, pedir licencia o en tu caso no es necesario pedir licencia para que ya te inscribas para las elecciones regionales? De acuerdo al registro del propio jurado, dice que los que son miembros de comisiones ad hoc o especiales nombradas por el Poder Ejecutivo, que es mi caso, no estamos obligados, pero yo voy a pedir licencia por un tema de ética. Por un tema de ética, ¿no? Sí, bueno, hay que cumplir con las formalidades primero, ¿no es cierto?, de convertirse de lo virtual a un tema real para entrar a la otra etapa. Osvaldo, para terminar... porque el arbolito, pues, sí es el arbolito. Sí, o sea, para terminar, Osvaldo, tú estás de presidente de comisión de organizador en Juliaca. ¿Cuál es tu posición frente a esta ley universitaria que está impulsando el congresista Mora del toledismo? Pues definitivamente es docente universitario, hemos estado muchos años, tú también sigues en el tema de la vida académica. ¿Cuál es tu valoración o tu juicio en el tema de esta ley que está impulsando? Bueno, de acuerdo en buena parte de la ley y discrepando en algunos temas. No hay cosas absolutas. O sea, digamos, de que tenemos que tener acreditación, certificación, calidad en la formación de los profesionales para que un padre de familia tenga la certeza de que si ha apoyado a su hijo durante 5 años, terminado esto, cuando tiene su cartoncito, su hijo va a trabajar en lo que se ha formado. ¿Tenemos que apoyar eso? Por supuesto que sí. Tenemos que desaparecer ese mecanismo de elección perverso, de elección delegada de un pequeño grupito de estudiantes. De 30 estudiantes y 60 docentes que eligen a sus rectores, a sus vicerrectores, o 6 estudiantes y 2 docentes al decano, de tal forma que se chantajea al alumno, se chantajea al docente, o se le compra su voto, su conciencia y se le pervierte, se le deforma, y lo sacamos así deformado, porque ya lo han comprado, ya sabe que es un acto de corrupción, o sea, gallina que come huevo. Entonces, bueno, hay que desaparecer eso, hay que ir a la elección universal. ¿Estás de acuerdo con eso o estás en contra? Por Estamos supuesto. de acuerdo. Qué bueno saber que tienes esa posición, Osvaldo. Pero estamos en contra de que haya una manipulación por parte del Poder Ejecutivo, o sea, que se pretenda manipular digamos, a un organismo. una oficina de fiscalización. Exactamente, de control, digamos, desde que imponga una política, digamos, académica. Finalmente eso se puede debatir. Eso que se debata, que se encuentra la fórmula. Pero también estamos en desacuerdo que los rectores sean jueces y partes. Digamos, sí debe haber un organismo que va a fiscalizar su labor
¿Ellos van a ser los que se van a autofiscalizar? No, no. Que haya un organismo donde no metan la mano ni el Ejecutivo, ni las personas que están dirigiendo, que son los titulares. ¿Sí o no? Claro, O sea, autonomía, ¿quiénes autonomía pueden de ser? los Gente del claro. sistema universitario, por supuesto que sí. Ex rectores, gente que ya fue rector anteriormente, exitoso, reconocido, valorado. En el Perú Académicos, tenemos- entonces, gente de hecho, que- entonces sí hay formas, ¿no es cierto? Sí hay O formas. sea, de todas maneras, la Hay ley no está cosas- completa, se puede discutir, pero efectivamente. en general creo que la idea de La idea- renovar las universidades, de mejorar el Estamos sistema en universitario está crisis. bien. O Sí, vamos sí. para adelante o nos seguimos estancando. Universidades por un lado, la sociedad por otro lado. No Osvaldo, puede ser. tu minuto más para que expreses tu tema de convocatoria para el FIA. Sí, seguramente. y invitar a todos los pobladores de Cusco, a nuestros llactamasis, a nuestros conciudadanos, a sumarse al FIA. Somos una propuesta ecosocial. Distintos. Incorpórense. No estamos condicionando a los candidatos. En cada provincia, en cada distrito se están agrupando solos. No les imponemos ni gente, ni les pedimos recursos. Tampoco tenemos recursos para hacer campaña. Entonces, hagan la campaña ustedes. Queremos cambiar los destinos de Cusco, tenemos la opción de nosotros ahora elegir a quienes nos gobiernan. No cometamos más errores. Si no es por nosotros, por otra organización. Pero no cometamos errores. A gente limpia elijamos, gente que nos garantice que la región va a ir para adelante. Tenemos que lograr ese cambio ahora en el Cusco. Es nuestra oportunidad. El arbolito les ofrece ello. Muy agradecido a Osvaldo Luizar. Hemos señalado al principio todo su currículum y creo que desde las aulas universitarias lo conocemos con transparencia y su trabajo político también dentro de la universidad y después en el Congreso de la República y ahora seguramente con su partido, el FIA. Desde acá nuestro agradecimiento a las 13 provincias del Cusco y a los 108 distritos de la región del Cusco a través de Poder y Desarrollo Regional. Nuestro agradecimiento, como siempre, a esta casa, a la Corporación El Diario, por poder llegar a través desde esta mesa, poder generar opinión, debate. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.